buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes de Río de Janeiro. Es un placer para mí presentar hoy a su director, justamente, a Óscar Pujol, que, bueno, aparte de ser un director del Instituto Cervantes, es doctorado en sánscrito por la Banaras Hindu University en Benares. Estudió 12 años en esa universidad y se doctoró en el año 1999. Es de origen de Barcelona, español, y ha publicado diversos libros, entre los últimos el relacionado con la conferencia de hoy, que es los aforismos de los Yoga Sutras de Patanjali. Este libro saldrá publicado en español en el próximo año 2016 por la editorial Kairos. Es autor también del diccionario sánscrito-catalán, que se presentó en el 2006, y se está elaborando en estos momentos el diccionario sánscrito-español, que será entregado a la editorial en el 2016. No me voy a alargar más, simplemente decirles que están ustedes delante de una persona que conoce profundamente el tema de que les va a hablar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por tu presentación, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Esta es una charla que vamos a hacer en español, Un poco son dentro de este ciclo de cultura con ñ en nuestra lengua, porque pensamos que el español es realmente una lengua muy rica en la que podemos hablar no solo de ciencia, sino que podemos hablar también de yoga, y podemos hablar de yoga directamente, sin la intermediación del inglés, porque como ha dicho muy bien Mercedes, he tenido el privilegio de estudiar el texto de los Yoga Sutras aproximadamente desde hace unos 30 años, y primero empezando en Benares. Como dice ella, he publicado recientemente este libro, que está en catalán, una lengua que le será un poco difícil, sin duda alguna, publicado en España, los Yoga Sutras de Patanjali, que es una traducción completa, pero el libro verá la luz en español seguramente a finales de este año, publicado por una editorial de Barcelona. Voy a donar estos libros en la biblioteca del Cervantes, los he dedicado para que se queden ahí por si les interesa. Pero sí tengo también este libro, que este sí que está en español, es un libro de Patanjali, dos filósofos, Patanjali y Spinoza. Spinoza no lo escribí yo, por a veces las similitudes que hay, publicada por la editorial Pretextos, que es una breve monografía en español sobre la figura de Patanjali, el autor de los Yoga Sutras, del cual vamos a hablar hoy, ¿no? Me gustaría también dar las gracias a Belén, profesora aquí del Cervantes, porque la verdad es que es ella la que me ha animado a dar estas conferencias en español sobre los Yoga Sutras. Tenemos aquí algunos de nuestros estudiantes, gracias por estar aquí con nosotros. Les digo, la conferencia será en español. A mí me gustaría, la verdad, si a ustedes les interesa y no les aburre mucho el tema, hacer una serie de conferencias. Incluso yo me atrevería a lo largo bueno, tenemos tiempo, ¿no? A lo largo del próximo año, incluso podríamos leer tranquilamente, directamente, el libro, los sutras, ¿no? Del sánscrito al español, y comentar este libro realmente tan importante, y hacer que nuestra lengua española, como digo, sea más universal, que no tenga que pasar por el inglés, el francés o el alemán para leer estos textos tan antiguos que vienen del sánscrito. La oportunidad de todo esto también viene dada porque no sé si sabéis que nosotros estamos celebrando el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Eso es un bienio, porque el año que viene celebraremos su beatificación también, y es para nosotros un año muy importante en cuanto a resaltar el tema del misticismo español, ¿no? Y estamos haciendo, a raíz de eso, hemos empezado una serie de charlas que estamos un poco agrupando bajo el nombre de Espiritualidades del Mundo. Ha habido ya un curso de Santa Teresa, muy bueno, por cierto. Ha habido charlas sobre San Ignacio de Loyola. Habrán más charlas sobre misticismo en general, no solo cristiano, sino también de raíz judaica, musulmana. En este caso estamos hablando pues, de un misticismo de
de raíz hindú, ¿no? Y esto lo hacemos un poco para honrar a nuestros grandes místicos, en Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Yo espero más adelante, dentro de unos meses, poder yo mismo dar una charla sobre San Juan de la Cruz, que tiene tantas conexiones con este misticismo oriental, especialmente a través de su concepto de la noche oscura, ¿no? Que es muy, muy interesante y del cual espero que podamos hablar. Hay muchas similitudes que no son históricas, sino que nos vienen dadas porque yo pienso que el misticismo es un lenguaje universal. Es un lenguaje que va más allá de las lenguas convencionales, va más allá incluso de la religión. Yo pienso que todas las religiones se encuentran por arriba y los místicos, sean musulmanes, sean cristianos, sean hindúes, sean budistas, sean sufis, hablan todos un mismo lenguaje, un lenguaje que va más allá de las palabras, ¿no? El gran filósofo español Raymond Paniker, ¿no? Un filósofo de Barcelona, también de origen hindú, acostumbraba a decir que las religiones no tienen el monopolio de la espiritualidad. Y eso es porque el misticismo realmente, yo pienso que une a todas las creencias y es un elemento, pienso yo, muy importante en este mundo que vivimos, en esta globalización en la que vivimos, en la que todas las culturas están forzadas a encontrarse y están forzadas a dialogar. Por lo tanto, esta primera lectura, que espero que tenga secuelas, siempre en español, va dedicada un poco a esta unión de las religiones, a esta unión del misticismo, que como digo, habla la misma lengua y a veces es una lengua del silencio, ¿no? Bien, hablar de Patanjali, como deberíamos pronunciarlo, Patanjali, es hablar realmente del autor de este texto fundamental que son los Yoga Sutras o los aforismos del yoga. Es hablar de un señor que fue realmente el que fundó uno de los 6 sistemas ortodoxos de filosofía hindú. Me gustaría aquí escribir estos 6 sistemas de filosofía. Voy a escribir los nombres para que ustedes los puedan anotar, pero forman, como si dijésemos, los 6 sistemas clásicos de la filosofía en la India. No sé si se ve bien. Estos son los 6 sistemas ortodoxos de filosofía. Los signos son podemos pronunciar las palabras sánscritas. El primero es Mimamsa, que es una escuela de filosofía que explica el ritual védico. Segundo es Vedanta, que es la ciencia que explica la unión entre el alma individual y el Brahman supremo. Ahora no me voy a extender, evidentemente. Van emparejadas, porque las escuelas tienen una afiliación en parejas. Esta es la del ritual, esta es la escuela metafísica, que explica la unidad del alma individual y el alma divina, y el ser divino. Sankhya es la pareja del yoga, es una escuela también muy antigua, dualista, que explica un poco la liberación del alma de la materia. Y yoga, como vemos, forma pareja con el Sankhya, y es la que explica el método de cómo liberar el espíritu de la materia. Eso es lo que hablaremos hoy aquí en esta clase. Pero lo que me interesaba decir es que Patanjali funda este yoga, que es una de las 6 escuelas principales de filosofía india. Vaisheshika es una escuela ontológica, por lo tanto explica un poco como digamos, la cosmología, la ontología del mundo, la física, cómo es el mundo, y Nyaya es la escuela de la lógica hindú. Estas son las 6 escuelas principales. Por lo tanto, el yoga es una de ellas y Patanjali es su fundador. Esto es muy importante de entender.
Decir que los Yoga Sutras son un texto extraordinariamente breve. Yo me he tomado la molestia de imprimirlo. Si lo imprimimos, caben 4 hojitas. Son 195 aforismos, lo imprimí aquí, están y por lo tanto es un texto extraordinariamente breve, pero muy denso, es en el estilo de los aforismos, de los sutras, que ahorran cada palabra, y que cada sutra tiene que ser comentado y explicado y elaborado porque tiene mucha sustancia. Es decir, que sutra quiere decir hilo en sánscrito, y por lo tanto estos sutras es como el hilo de un discurso que luego hay que ir desgranando y comentando y estudiando con los distintos maestros. Decir que es un texto del siglo II después de Jesucristo, por lo tanto tiene una cierta antigüedad, y decir que es un texto con una gran influencia del budismo. Una buena parte de la terminología de los Yoga Sutras tiene su origen en el budismo. Decir que los budistas, especialmente en los siglos, a partir del siglo V antes de Jesucristo y en el siglo IV, III, fueron los primeros en sistematizar una teoría de la meditación. Fueron realmente, porque ese era el camino del Buda, era un camino del conocimiento, era un camino de introspección, de conocerse a sí mismo, y por lo tanto el Buda y sus discípulos hicieron una tarea casi científica de anotar lo que pasaba mediante las técnicas de meditación. Y lo hicieron de una forma tan exhaustiva, esto se publicó en su momento en el canon Pali, no en sánscrito, en la lengua Pali, en los siglos inmediatamente anteriores al nacimiento de Jesucristo, y todas las tradiciones posteriores hindús se basaron en estos estudios budistas, en estas reflexiones budistas, para continuar la tarea de desarrollar sistemas de meditación. Y los Yoga Sutras están plagados de términos budistas, empezando por el término que significa mente, que en sánscrito es chitta, que es un término puramente budista. Bien, hablar de Patanjali es también hablar, y esto me imagino que les importa mucho a ustedes, porque seguro que aquí entre el público habrá más de un practicante de yoga, estoy convencido. Hablar de Patanjali, por lo tanto, es hablar de los fundamentos de una disciplina psicofísica que rebasa los límites de la India hoy en día y que se ha convertido parte de la cultura universal. Tenemos yoga en todas las partes del mundo. Los orígenes del yoga actual, si bien nos podemos retrotraer al siglo II antes de Jesucristo como el texto fundamental, hay que buscarlos en el siglo XIX. Pensemos que el yoga antiguo era una cosa reservada, muy rigurosa, muy austera, reservada para monjes, para gente que no vivían en el mundo ordinario, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo ha pasado de ese yoga, que era una disciplina, como digo, muy rigurosa y muy ardua y difícil de realizar, propia solo de ascetas y de gente que viven un poco retirada del mundanal ruido, cómo ha pasado esto a convertirse en una serie de ejercicios físicos y mentales en parte, que básicamente están destinados a la salud del cuerpo y al bienestar, ¿no? Que es lo que como conocemos hoy. Eso tiene todo un proceso, empieza en el siglo XIX, y me gustaría recomendar, para los que sepan inglés, hay un libro que lo explica muy bien, está en inglés, así no lo tenemos todavía en español, que se llama Yoga Body, es por Mark Singleton, está publicado en el 2010 por Oxford University Press, y explica un poco los orígenes del yoga actual, cómo nace ese yoga actual, ¿no? Ahí hay influencias, hay muchas influencias. Hay influencias del culturismo británico, hay influencias de la gimnasia sueca, hay influencias del trascendentalismo americano, que es un tipo de filosofía, hay influencias de la naturopatía, y hay influencias, evidentemente, se trata de una tradición india, pero que ha pasado un poco por el tamiz del occidente moderno. Hay 2 libros medievales en donde se describen, especialmente el Hatha Yoga Pradipika, en el que se describen la mayor parte de las posturas que se utilizan en el yoga actual. Es un texto del siglo XV, es un texto tántrico, porque el yoga actual tiene muchas influencias tántricas. Por lo tanto, el siglo XV han pasado 13 siglos desde el libro de Patanjali, ha pasado mucho tiempo,
y decir que realmente el padre del yoga moderno, tal y como lo conocemos hoy en día, es un indio, Krishnamacharya, que entre el 1930 y el 1950, influenciado por la gimnasia de la corte de Mysore, Mysore es una ciudad en el sur de la India, coge esas posturas rígidas de los textos medievales, influenciado, como le digo, por aspectos de la gimnasia moderna, y desarrolla toda una secuencia de movimientos que es lo que hoy conocemos más como yoga moderno. Y lo adaptan un poco a las necesidades del hombre moderno, que buscan el yoga, como digo, una manera de bienestar físico, también de bienestar mental, ¿no? Krishnamacharya tuvo 3 discípulos, y estoy seguro que si aquí hay practicantes de yoga, saben muy bien a qué me refiero. Tuvo 3 discípulos indios, Desikachar, Iyengar y Patabi Jois. Y prácticamente todas las escuelas de yoga actuales derivan de estos 3 maestros, ¿no? Luego cada uno ha desarrollado, hay muchos tipos de yoga, incluso aquí en Brasil, si no me equivoco, hay un yoga típicamente brasileño, el método de Ross, que no conozco muy bien, pero luego se han multiplicado, cada uno ha ido ahí añadiendo un poco de su cosecha, y hoy en día el yoga, pues digo, se ha convertido realmente en un fenómeno universal, que rebasa las fronteras de la India y que se ha convertido en un patrimonio de la humanidad. Me gustaría decir, y me parece una noticia excelente, que el año pasado la UNESCO, por primera vez, declaró un Día Internacional del Yoga, igual que teníamos el Día del Libro, ¿no? Es el día 21 de junio, justo aprovechando el solsticio de verano, que es una fecha muy importante para la práctica del yoga, el día del solsticio, ¿no? Junto con la festividad de San Juan y otras festividades que se hacen, ¿no? Y por lo tanto este año, por primera vez, se va a celebrar el Día Internacional del Yoga, el 21 de junio, patrocinado por la UNESCO. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre el yoga de Patanjali, ese yoga del siglo II después de Jesucristo, y el yoga actual, que como digo, se acaba de cocer y cocinar en el siglo, a inicios del siglo XX? Las diferencias son muchas, evidentemente. El yoga de Patanjali es muy distinto. A mí lo que me parece remarcable y me gusta mucho es que, a pesar de eso, todas las escuelas de yoga actuales siguen viendo el texto, este pequeño texto de Patanjali, como el texto fundacional. Y eso está muy bien, porque significa que hay un hilo que viene desde el siglo II hasta nuestros días. La diferencia con el yoga de Patanjali es muy grande. Decir, en primer lugar, que el yoga de Patanjali era sobre todo un yoga mental, más que físico. En Patanjali, en los Yoga Sutras, todavía no tenemos todo ese abanico de posturas que encontramos en el texto medieval del siglo XV, el Hatha Yoga Pradipika, que es el gran texto. Todavía no hay. Patanjali solo habla de una postura. Dice, Stira Sukham Asanam, que quiere decir en español, quiere decir la postura ha de ser estable y confortable. No dice nada más. No sabemos realmente. Y básicamente cuando leemos el texto, básicamente lo que nos está diciendo es que para meditar necesitamos encontrar una postura que sea estable y confortable. Es lo único que está diciendo. Es la postura típica del Buda cuando está en posición de loto, ¿no? Que cuando uno la ha practicado bien es muy cómoda y uno puede estar horas realmente en una forma. Por lo tanto, Patanjali, aunque habla de asana, y no digamos asana, como tendemos a decir los españoles, porque cambiamos el acento de la palabra, es asana, es esdrújula, ¿no? Por lo tanto, Patanjali habla solo de la postura en general como una ayuda a la práctica del pranayama, del control de la respiración. Patanjali básicamente habla del Ashtanga Yoga, que luego Patabi Jois pero Patanjali dice que para aquel, lo dice en el primer libro, dice que para aquel que tiene la mente tranquila, tiene una mente meditativa, no es necesario el yoga físico. Por lo tanto, el yoga físico queda totalmente subordinado al yoga mental, a los 3 últimos miembros del yoga, ¿no? Que son básicamente focalización, concentración y contemplación. Ahora no me voy a extender, son los 3 últimos miembros del yoga. Pero para él realmente el yoga físico es totalmente subordinado al verdadero objetivo,
que es ese yoga contemplativo y yoga mental. Esta es la primera diferencia, ¿no? Evidentemente, hoy el yoga, como he dicho, se hace por otros motivos. En cuanto a los objetivos, también hay una gran diferencia en por qué hoy hacemos yoga normalmente y por qué los seguidores de Patanjali hacían yoga. Los seguidores de Patanjali hacían yoga por... El yoga tenía como dos grandes... Él divide el yoga como digo, en un samajita yoga, que es el yoga contemplativo, basado en la dharana, dhyana y samadhi, lo que he dicho, focalización, concentración y contemplación. Y luego tiene el kriya yoga, que está basado en una actividad, empezando por una ética. Los que sabéis, el yama, empezando por una práctica de la ética muy importante. Porque me gustaría decir que toda la práctica del yoga empieza con una especie de purificación ética. El yama era básicamente la no violencia, el ser sinceros, el no robar, ser honestos, ¿no? El practicar una cierta forma de control de la sexualidad, el brahmacharya, y finalmente la no aceptación de regalos, vamos, de sobornos, eso que ocurre tanto en... Ahimsa, el primero, la no violencia es lo primero, lo segundo es el ser honestos, el decir la verdad, el tercero es el no robar, el cuarto es ese control de la sexualidad y el quinto es la no aceptación de regalos ilícitos, ¿no? Por lo tanto, hay una parte ética muy importante, ¿no? Y luego hay, que es el Kriya Yoga, que incluye la práctica de asana y la práctica de control de la respiración, y luego hay la parte más meditativa. Pero volviendo, los objetivos para los seguidores de Patanjali eran muy diferentes de lo que hacemos hoy en día, porque el primer objetivo era purificar la mente de ansiedades, de miedos, de la codicia, de la falsedad, etcétera, etcétera. Y el segundo objetivo, y este me interesa mucho, era parar la mente, llegar a la cesación de la actividad mental. Esto dicho así asusta mucho, especialmente para nosotros occidentales, porque para nosotros parar la mente significa dejar de ser o caer en la idiotez, ¿no? Y para eso es lo que voy a intentar explicar en esta primera lectura. Para ellos, parar la mente no significaba caer en la idiotez más absoluta, sino todo lo contrario. Porque, y esto es algo que voy a repetir constantemente, y sé que es un poco difícil de entender, la premisa es que mente es diferente de conciencia. Y ese es el gran objetivo final de los Yoga Sutras. Separar la mente de la conciencia. Como veremos a lo largo de la exposición, para él la mente es simplemente un instrumento. Es un órgano material, es una sustancia material para Patanjali la mente. La conciencia es lo que nos permite realmente saber que sabemos. Yo no solo sé que ahora, por ejemplo, os estoy viendo a vosotros, sino encima sé que sé. Y esa capacidad que tenemos de dar siempre un paso atrás y contemplar nuestros propios procesos, esa capacidad que tenemos de ser conscientes, es realmente algo distinto de la mente. Y es por eso que podemos meditar y podemos observar los procesos de nuestra mente. Sé que es complicado, lo vamos a ir explicando poco a poco, pero simplemente es una idea muy importante, porque en la tradición occidental hemos tenido esta tendencia a confundir mente y conciencia. Más aún, para nosotros, los occidentales, la conciencia es una propiedad de la mente. Es decir, nuestra mente puede estar consciente, como ahora, que estamos todos despiertos, estamos conscientes, o puede estar inconsciente como cuando dormimos, ¿no? Y tendemos a ver la conciencia como una simple propiedad de la mente. Para la tradición india y para la tradición de los Yoga Sutras es totalmente distinto. La mente es material, es un instrumento, y la conciencia es nuestra verdadera identidad, aquello que nos define como seres humanos. Ya digo que volveremos a esto, era solo dar un poco para ir marcando. Entonces, parar la mente para Patanjali no es caer en la oscuridad de la inconsciencia, sino todo lo contrario. Es ser más conscientes que nunca y funcionar de la manera más perfecta. Lo digo esto para evitar malentendidos, ¿eh? Pues digo, parar la mente, todo el mundo dirá, ¿pero qué nos está diciendo este señor? Nos quiere volver a todos idiotas, y no, realmente no es lo que Patanjali decía. Por lo tanto, en esta exposición
hablaremos pues mucho de la mente. La mente tiene una posición privilegiada dentro de los Yoga Sutras, ¿no? Hablar del concepto de la mente es muy complicado, ¿eh? Y soy muy consciente de las dificultades que vamos a tener. Pues la mente es la que fabrica conceptos. ¿Cómo vamos a pensar el pensamiento? Estamos realmente ante una tarea extraordinariamente difícil, ¿no? Los antiguos escritores en la India decían, es como intentar saltar sobre nuestra sombra, ¿eh? Intentamos saltar sobre nuestra sombra, la sombra salta, y no hay manera de conseguir, ¿no? Un poco cómo pensar la mente. Decir también, y esto me parece muy interesante, que la mente es la gran olvidada en el fondo de la modernidad. Sí, hacemos muchos estudios sobre la mente, tenemos una psicología muy, ¿no? Investigamos sobre la mente, ¿no? Pero cuando digo que la mente es la gran olvidada, porque todos prestamos mucha atención al cuerpo. Hacemos ejercicios de fitness, tenemos nuestros guías para hacer un programa de salud física, pero nunca pensamos en la mente como un instrumento que podemos ejercitar. No digo estudiar, un instrumento que podemos hacer una serie de ejercicios, igual que hacemos footing o hacemos ejercicios gimnásticos, para mejorar el funcionamiento de nuestra mente. No pensamos así. Siempre pensamos en la mente como un instrumento. Y la utilizamos, la utilizamos para estudiar, para trabajar, para enamorar a otro, para seducir, pero nunca pensamos que es posible realizar una serie de ejercicios para que nuestra mente funcione mucho mejor. Incluso pensamos en la mente normalmente como para entretenerla cuando estamos cansados, para relajarla, miramos películas, ¿no? O incluso tomamos alcohol o drogas para que la mente se relaje, ¿eh? después de utilizarla en nuestro trabajo. Pero no somos conscientes de que igual que hay ejercicios físicos, hay ejercicios mentales, que son básicamente ejercicios de concentración, ejercicios de memorización, ejercicios en que nosotros utilizamos el músculo mental y, en cierta manera, esto es prácticamente lo que hace la primera parte del Yoga Sutra de Patanjali. Crear una serie de ejercicios de concentración. Los que habéis hecho meditación sabéis de qué estoy hablando, ¿eh? De ejercicios en los que simplemente uno se sienta, se concentra en el flujo de la respiración y aprende, en cierta manera, a hacer que su mente tenga capacidad de concentración. La capacidad de concentración es la primera manera en que realmente ejercitamos nuestra mente. Por lo tanto, esto es muy importante, ¿eh? Vuelvo y sigo hablando de la mente, ¿eh? Porque usamos estos ejercicios de concentración, son por lo tanto muy importantes y forman parte del programa de los Yoga Sutras. Utilizamos la mente constantemente, ¿eh? Y desde el punto de vista de la psicología hindú podemos decir que utilizamos la mente como un arco, perdona la metáfora, ¿no? No sé si se entiende en portugués, un arco. A través de los sentidos lanzamos las flechas de la percepción para capturar los objetos externos. Una música, una flor, una buena comida, y esas piezas que capturamos afuera las llevamos hacia adentro para consumirlas para el consumo interno de la mente. Y hacemos esto constantemente, en todo el día, ¿no? Y al final, la mente nos habla, pues, construimos de un mundo exterior, hecho por objetos físicos, lo que todos lo vemos, y un mundo interior que está formado por nuestras percepciones, nuestros conceptos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros gustos, disgustos, deseos y expectativas, ¿no? Y, una vez más, según Patanjali, acabamos haciendo un error fundamental. Construimos un sujeto interno, que somos nosotros mismos, aquí Óscar Pujol, el que está hablando en estos momentos, que se enfrenta a un mundo exterior. Creamos una gran barrera entre nuestro interior y nuestro exterior a través de esta percepción de la mente. Es decir, nos acabamos identificando con nuestra mente. Nosotros somos nuestra mente, ¿eh? Y perdonad que sea tan reiterativo e insista, pero es que es algo muy importante de intentar entender, ¿no? El mundo es externo, es el otro, y nosotros somos nuestra propia interioridad. Entonces, según Patanjali, según los Yoga Sutras,
creamos tres errores fundamentales. Nuestra mente nos engaña, de cierta manera, ¿no? Y hay tres errores fundamentales. Primero, pensar que nosotros somos la mente. El segundo, pensar que hay una frontera brutal entre el mundo interior y el mundo exterior, de que entre nosotros y lo que hay afuera hay una distancia infinita, ¿no? Y por eso tenemos esa actitud de lucha constante entre el adentro y el fuera. Y el tercer error, según los Yoga Sutras, es pensar que la luz viene siempre de fuera. Es decir, que dependemos de la luz del sol, de la luz de la lámpara, para realmente ver. Cuando, según los Yoga Sutras y según una buena parte del misticismo, no solo hindú, sino también cristiano, la luz viene siempre de dentro. Esto es una cosa que muy interesante. En las Upanishads hay una pequeña parábola. Los Upanishads son unos textos del siglo VIII antes de Jesucristo que prefiguran el budismo y luego, como digo, gran parte de la mística hindú, ¿no? Y es muy curioso porque hay un texto que pregunta, ¿no? Es un diálogo tipo socrático, y se pregunta, ¿de dónde viene la luz? Y contesta, la luz viene del sol, porque cuando sale el sol nos movemos, actuamos, hacemos las cosas. Entonces sigue el diálogo. Y bien, y cuando el sol se pone, ¿de dónde viene la luz? Dice, la luz viene de la luna, que nos alumbra durante la noche y podemos hacer todas nuestras actividades, etcétera, etcétera. Bien, y cuando la luna no está, ¿de dónde viene la luz? Dice, la luz viene del fuego, que nos alumbra por la noche. Ahora diríamos de las bombillas, ¿no? La luz viene del fuego, que nos alumbra durante la noche cuando no hay luna y la noche es oscura. Bien, y cuando el fuego no está, ¿de dónde viene la luz? La respuesta es muy curiosa. Dice, la luz viene del sonido. Cuando estamos con los ojos cerrados en una habitación y alguien habla, sabemos que esa persona está ahí. Y dice, la luz, entonces viene del sonido. Y sigue el diálogo. Y cuando el sonido se apaga, ¿de dónde viene la luz? Y entonces llega a la conclusión de que la luz realmente viene de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio interior. Cuando estamos completamente a oscuras en nuestra habitación de noche y no hay nada, seguimos viendo esa especie y pensando, ¿no? Y teniendo todo ese mundo de percepciones. La prueba es el mismo sueño, en que creamos un mundo ficticio con esa luz interior que viene dentro. Bueno, no me extenderé más, estamos realmente yendo muy, muy místicos, pero sí que quería indicar esta observación, esta idea de que pensar que la luz viene de fuera para el misticismo es un error, y para los Yoga Sutras es un error, porque la luz es una luz interna, que el misticismo cristiano diría que es el corazón de Jesucristo ardiendo dentro de nosotros. Hay muchas metáforas y cada religión tiene un lenguaje para expresar. Por lo tanto, la observación de la mente nos da idea de estas tres confusiones, ¿no? Pensar que somos la mente, pensar que la frontera entre el mundo exterior y el mundo interior es ineludible y brutal, ¿no? Y pensar finalmente que la luz viene de fuera. Bien, difuminar la distinción entre el mundo interior y el mundo exterior es una de las grandes tareas del misticismo de todas las tradiciones. Una vez más, solo hay dos tipos de persona que, en cierta manera, han relativizado la frontera entre el interior y el exterior. El loco, ninguno de nosotros quiere caer en la locura, claramente, y el sabio. Siempre me acuerdo, y os recomiendo la lectura de una gran obra de ese escritor Octavio Paz, El monogramático. Es un libro realmente impresionante, es un libro que él escribió a raíz de su experiencia en la India, cuando era embajador en Nueva Delhi, y hay un momento que nos habla del santón hindú, y dice, y para mí es una frase reveladora, esa persona que ha difuminado, no es una cita literal, ¿no?, la frontera entre el mundo interno y externo, ¿no? Por lo tanto, lo digo eso no para caer en la locura, sino todo lo contrario, para relativizar esas distinciones. Me gustaría ahora hacer un pequeño paréntesis, pero no estoy muy cansado, ni que tanto misticismo sea. Un pequeño paréntesis, porque como digo, y esto es un homenaje una vez más a nuestros grandes santos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Leer sus textos es complicado, a veces realmente. El misticismo quizás es lo más difícil de entender que hay, porque como digo, es un lenguaje que va más allá de la lógica
y va más allá, en cierta manera, de las palabras, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a vivir en un reino de la cantidad, en donde todo se puede contar, todo tiene una explicación, todo tiene un sentido, y el misticismo es el reino de la cualidad pura. Y por eso San Juan de la Cruz utiliza el símbolo de la noche oscura del alma, la noche oscura de los sentidos, ¿no? Porque para el místico, lo que es día, para nuestra vida normal, ¿no? Estamos todos obsesionados con el éxito, con el fracaso, con el bien, con el mal, con si somos guapos, si somos feos, si nos va bien, si nos va mal. Ese es el reino en el que vivimos todos, cada día. Y el reino del místico, para el místico, ese reino de la cantidad, el del éxito y el fracaso, es noche oscura. Él vive en otra dimensión, ¿no? Y al revés, para el ser normal, para todos nosotros, el reino del místico es realmente una noche que no comprendemos. Por lo tanto, os pido un poco de paciencia, porque estoy intentando explicar con palabras y acercaros, lo sé, una dimensión que es muy difícil de explicar. Y voy a intentar hacerlo ahora utilizando un par de conceptos. Hago un pequeño paréntesis, como digo, para hablar de ese tema del misticismo, ¿no? Y del tema de lo que es noche para unos es día para otros, lo que es día para otros es noche para la persona normal. Hay un verso de la Bhagavad Gita que lo dice muy claramente. Bien, voy a intentar explicar, de cierta manera, lo que no se puede explicar en palabras, utilizando dos conceptos que están tomados de la metafísica india, son muy antiguos, se repiten también al siglo VIII antes de Jesucristo, y es el concepto de dualidad y el concepto de no dualidad. Voy a ver si a través de eso podemos arrojar un poco más de luz. El concepto de dualidad, voy a empezar por el más fácil de todos, concepto de dualidad, ¿no? Los antiguos filósofos descubrieron que nuestra mente funciona en modo binario, un poco como funcionan los ordenadores hoy en día. Los ordenadores, sabemos, ordenador es la palabra en español peninsular, porque en español latinoamericano se llama computador, que creo que también en portugués, pero en España, por influencia del francés, decimos ordenador. Los computadores, para decirlo en español más americano, funcionan básicamente, solo entienden de ceros y unos, si lo sabéis, ¿no? El lenguaje máquina del ordenador es 0 y 1. Entonces, los antiguos filósofos pensaron que la mente del ser humano era muy similar a la de un ordenador y funcionaba de un modo binario, funcionaba en un sistema dual, funcionaba en un esquema de dualidad. Y el mundo en el que vivimos está determinado por la dualidad. Esto en sánscrito se llama duandva, que quiere decir pareja de opuestos, y nosotros vivimos toda nuestra vida enmarcando las cosas sin saberlo, lo estamos haciendo constantemente, entre dos extremos, bien, mal, calor, frío, placer, dolor. Podemos imaginar que es como un arco, placer a la n, a la cantidad máxima de placer, cada uno que se lo imagine como quiera, y el máximo dolor, ¿no? O el sumum bono, el máximo bien, el máximo mal, el máximo éxito, el máximo fracaso, y podemos distinguir un montón de parejas de opuestos en toda... Estamos siempre ordenando. Para los estudiantes es el 10 y el 0, ¿no? En un examen, ¿no? Para hablar en un contexto más educativo. Por lo tanto, nuestra mente está programada para ver el mundo en modo dual y moverse entre estos dos extremos, el máximo bien, el máximo mal. Y toda nuestra actividad humana es como un intentar privilegiar un extremo de este arco, el extremo del bien, el extremo del placer, el extremo del éxito en contra del extremo del fracaso, el extremo del amor en contra del odio, a menos que alguien esté muy mal de la cabeza y prefiera el otro extremo. Entonces estamos constantemente, imaginemos que es como un arco, nos esforzamos por el bien y la realidad es de tal manera que estamos constantemente yendo de un lado a otro, constantemente. Parece que nunca somos capaces realmente de estabilizarnos en un punto, nos esforzamos, ¿no? Los antiguos filósofos llegaron a la conclusión que este continuo trasiego, yendo de un lado para otro, al final solo implicaba el dolor. El resultado neto de esto era el dolor, lo dijo el Buda, esa especie de incapacidad realmente de conseguir
el bien absoluto, por lo menos en esta tierra, tal como es nuestra realidad, ¿no? Y entonces, en cierta manera, idearon o pensaron una manera de trascender esta dualidad. Esta dualidad es como sería como las dos manos que nos mantienen prisioneros, ¿no? Bien, yo creo que el concepto de dualidad es muy fácil de entender. Vivimos en él y no hace falta que me extienda mucho más, ¿eh? Porque todos estamos atrapados en él. Para los antiguos sabios, el hombre que vive en su modo dual, que es como vivimos todos cada día, no es muy distinto de un animal. Sin darnos cuenta somos como una especie de máquina calculadora, ¿no? Esto va bien para mi éxito, esto va mal para... ¿no? Y estamos todo el día calculando muy rápido y no nos damos ni cuenta. Me veo con esa persona porque me interesa, no me veo con la otra. Somos como una especie de máquina calculadora ambulante, siempre intentando, como digo, privilegiar un lado de la balanza. Lo mismo hacen los animales, con sus instintos, con su forma, siempre intentando, en cierta manera, privilegiar. Por lo tanto, para esos antiguos filósofos, lo verdaderamente humano era trascender esa especie de dualidad en la que vivimos apresados. Y ahora viene donde voy a tener muchos problemas para explicarme, ¿eh? Porque, a ver, la dualidad la entendemos todo, pero hablar de no dualidad, ellos pensaron que había una realidad anterior a esa dualidad. Dualidad del cielo y la tierra, por ejemplo, metafísicamente, la dualidad de Dios y el alma, etcétera, etcétera. Amigo, hay muchas parejas. Había, como digo, hay un origen anterior a esa dualidad a la cual llamaron no dualidad. Ahora vamos a ver el problema que significa el concepto de no dualidad, ¿eh? El problema es el siguiente, que si hablamos de algo que es no dual, no puedo hablar de ello, porque todo el lenguaje es dual. Todas las lenguas del mundo tienen sujeto y predicado. Por lo tanto, hablar de la no dualidad es imposible con palabras. Estoy hablando y no puedo expresarlo, ¿vale? Pensarlo también sería imposible, porque todo pensamiento está basado también en proposiciones, son ciertas falsas, tienen también sujeto y predicado, sujeto, objeto, pensamiento y lo pensado. Por lo tanto, tampoco puedo pensarlo, ¿no? Porque es no dual, es una cosa que no tiene polaridades, ¿no? Vale. Quizás lo puedo ver, pero tampoco lo puedo ver, tampoco lo puedo percibir, porque toda dualidad, porque la percepción es dual. Yo soy el sujeto que os percibe ahora vosotros me percibís a mí y percibimos las cosas. Por lo tanto, tampoco lo puedo percibir. Llegado a este punto, cualquiera de vosotros podría indignarse conmigo y decirme: usted, señor, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una cosa que no se puede hablar de ella, nos está hablando de una cosa que no se puede pensar, nos está hablando de una cosa que no se puede percibir, por tanto nos está hablando de algo que simplemente no existe. Déjese de tonterías y apague la conversación, ¿no? Tendrían todo el motivo para realmente formular esa objeción a lo que yo estoy diciendo, intentando expresar esa no dualidad. ¿Cuál es el gran truco aquí? ¿Cuál es la vía de salida de este callejón sin salida que les estoy planteando? La vía de salida es que, decían los antiguos sabios, que esta no dualidad se puede experimentar. Ahí tenemos el truco. No se puede percibir, pero se puede experimentar. ¿Cómo podemos entender esto? Para intentar un poco, como digo, es complicado, ¿eh? En la antigua India se decían que esta no dualidad, en realidad la estamos experimentando siempre, aunque no seamos conscientes, ¿eh? Pero volviendo al tema, en la antigua India se hablaba de 3 momentos privilegiados de la experiencia humana en los cuales vislumbramos esta especie de no dualidad. Estos 3 momentos privilegiados de la experiencia humana son, primero, la experiencia mística. Volvemos casi al punto de salida. Y cuando leemos a San Juan de la Cruz, cuando leemos a Santa Teresa, nos habla de esta unión mística. La palabra unión es importantísima en el misticismo de todas las religiones. Es una de las acepciones de la palabra yoga, que la otra acepción es técnica, una de las acepciones es unión, y por lo tanto en la experiencia de los místicos nos habla de la unión del alma y de Dios en un solo chispazo de contemplación, etcétera, etcétera. Una vez más, si entre ustedes hay agnósticos, dirán: no nos sirve eso, pero como yo no creo en el misticismo,
Para mí el misticismo es una forma de esquizofrenia, por lo tanto no me venga con esos cuentos que no me sirven. La tradición india remarca dos momentos más, que igual nos pueden ayudar un poco más a entender de qué estamos hablando. El otro momento privilegiado que señalan es la experiencia sexual. Cuando realmente se produce y es plena, se produce realmente esa experiencia sexual completa, el orgasmo, para decirlo con una palabra clara, ¿no? Y los antiguos textos filosóficos, si se produce y cuando se produce, aunque sea por una fracción de segundo, esa sensación de que no existe ni el amante ni el amado y que los dos son uno, es muy rara, no es que sea tampoco tan frecuente, ¿eh? Y los antiguos textos filosóficos de la India nos hablan de que es como dos amantes entrelazados en que por una fracción de segundo dejan de existir el uno y el otro, ¿no? El que sea una fracción de segundo no es importante, ¿eh? Porque lo importante es la intensidad de la experiencia, porque la no dualidad evidentemente trascenderá toda dimensión del tiempo. Bien, el tema de la experiencia sexual, de ahí tenemos el desarrollo del Trantí, etcétera, etcétera. No quiero tampoco, porque es muy fácil caer en equívocos fáciles al respecto, no se trata ahora de campo, ¿eh? Pero sí que se ha reconocido como algo de la experiencia humana ordinaria en que, si es plena y verdadera, se puede vislumbrar esa no dualidad. El tercer momento de la experiencia humana que ellos resaltan es muy interesante porque es la experiencia estética, la contemplación de una obra de arte. Entonces tendríamos la experiencia mística, que es típicamente religiosa, ¿no? Tendríamos una experiencia plenamente mundana, como es la sexual, y tendríamos otra experiencia que es profana, ¿eh? Pero que en la antigüedad, que es cuando estás escuchando una música, contemplando un cuadro, oyendo un poema. ¿Quién de nosotros no ha sentido, aunque sea por una fracción de segundo, esa sensación? Con la música pasa mucho, ¿no? De plenitud absoluta. Aunque de repente parece que tienes esa felicidad perfecta, dura muy poco a veces o dura más, por eso nos gusta tanto el arte, por eso el mundo moderno, que ha desacralizado prácticamente todas las religiones, solo conserva como sagrado el arte. Si vemos en nuestro mundo actual, al artista se le reserva lo que antes la locura que antes se le permitía al místico, ahora solo se le permite al artista moderno, ¿no? Y a nadie más, ¿no? Entonces, no voy a profundizar ahora más, decir que la experiencia artística que todos hemos sentido, aunque sea una fracción milimétrica de segundo, no tiene importancia. Lo importante es esa sensación en que por un momento se ha abolido la distinción entre dentro y fuera y que pensamos y tenemos esa sensación de perfecta plenitud. Bien, es un poco solo, como dicen, apuntar el dedo a la luna, porque evidentemente esta no dualidad no se puede expresar en palabras y por lo tanto no me voy a entretener mucho más. Solo estaba intentando conceptualizarla y ver cómo, yo digo, para la tradición india, esta no dualidad es la luz realmente que ilumina todas nuestras percepciones. Y esto es un tema constante. No es tanto la percepción, no es tanto el que yo vea cosas, sino la capacidad, como decía, de que realmente tenemos de ver. Esa luz pura que tenemos siempre con nosotros, incluso cuando estamos durmiendo en estado de sueño profundo, esa sería la verdadera no dualidad, ¿eh? que es el objetivo final del yoga y de la mayoría de las experiencias místicas. Bien, vamos ahora a hablar un poco más, volver un poco más a la teoría. Me interesaba mucho esta pequeña reflexión en cuanto a la mística y cómo podemos abordar este problema tan intratable que es el problema de la mística. Y ahora me gustaría, en el tiempo que nos queda, que tampoco es mucho, volver, no, porque son las 7:30, llevamos casi una hora, tampoco quiero cansar a la audiencia y sí que me gustaría poder continuar en otras sesiones. Me gustaría pues ya bajar un poco más a lo que es el texto de los Yoga Sutras, ¿no? Y empezar un poco a hablar justamente de su contenido, ¿no? Y primero será un contenido pues filosófico, ¿no? Vuelvo al tema, el problema de la mente-cuerpo, el problema de que todos nosotros
tenemos esa percepción de un mundo material y de un mundo mental, es uno de los problemas clásicos de la filosofía, tanto occidental como oriental. ¿Qué hacer con cómo conjugar nuestra experiencia mental con un mundo que sentimos de objetos físicos, muy distinto del mundo mental en el cual vivimos y experimentamos? Bueno, es un problema clásico de filosofía y se han acostumbrado a dar tres respuestas distintas, para intentar explicar la relación entre el espíritu o mente y el mundo material. La primera respuesta clásica es el materialismo. Materialismo es la doctrina, es la filosofía por defecto hoy en día. Vivimos en un mundo claramente materialista. Y el materialismo lo que hace es reducir los fenómenos mentales a la materia. Es decir, que todo lo mental básicamente es una función, pues, de las neuronas, ¿no? Y hay todo un programa, y que al fin y al cabo lo único que existe es los átomos, ¿no? Un mundo material, y toda experiencia espiritual o mental es una función de ondas eléctricas de esa materia. Como digo, es nuestra filosofía actual, somos básicamente todos nosotros, y la ciencia es materialista, y vivimos en un mundo en donde el materialismo es la opinión más consolidada, ¿no? Como dicen los científicos, es muy difícil. Todo lo que podamos explicar a través de la materia no vamos a explicarlo a través del espíritu. Bien, la otra respuesta clásica al problema de materia, espíritu, mente y cuerpo es el idealismo. El idealismo es el justo contrario, al revés del materialismo. Es pensar que la materia no existe, que en el fondo el mundo este es un mundo soñado. Recordemos La vida sueño de nuestro gran autor, en Calderón de la Barca, ¿no? Es pensar que en realidad estamos soñando el mundo, igual que soñamos por la noche y pensamos que es real. En realidad esta vida es como un sueño y todo lo que tocamos no es verdad, y un día despertaremos. Esta es la filosofía del Vedanta. El idealismo está muy enraizado en la doctrina india, y es ese pensar de que el mundo en realidad nunca fue creado, nunca existió, eso lo dice el Vedanta, y que cuando seamos sabios despertaremos y nos daremos cuenta que todo esto era en el fondo una pesadilla, literalmente, porque todos lo pasamos muy mal a pesar de que tenemos momentos de placer, ¿no? Por lo tanto, ese es el otro extremo. El gran filósofo occidental Platón era un idealista, podemos el reino de las ideas, era el gran representante del idealismo occidental, y en el mundo moderno el gran filósofo idealista fue Berkeley, filósofo norteamericano, ¿no? que hablaba precisamente del idealismo. Bien, la tercera respuesta al problema de la materia, del espíritu, de la mente y el cuerpo, es el dualismo. Y es la que adopta los Yoga Sutras y la que adopta el Sankhya. Sankhya Yoga, por eso van juntos. Son escuelas dualistas. Son escuelas que creen tanto en la existencia de la materia como en la existencia del espíritu. Tienen algo de bonito, a pesar de que intelectualmente pueden repugnar a mucha gente porque no tienen ese cerrar el edificio en un único concepto, como hace el materialismo y como hace el idealismo. Son escuelas que creen tanto que existe por un lado el espíritu y por otro lado existe la materia. Esta, como digo, es justamente la visión de los Yoga Sutras. Ellos creen que existe por un lado la naturaleza primordial, a la cual llaman Prakriti, y por otro lado existe el espíritu, al cual llaman Purusha. Voy a escribir para los que tengan interés en conocer la ortografía de estas palabras sánscritas, y ahora voy a explicar un poco los conceptos. Prakriti, esto es una P, me ha salido un poco mal. Prakriti, esto es un punto debajo de la R, se pronuncia como una vocal. Y esto es Purusha, Sha es una S retrofleja, ahora no me voy a extender. Esto sería la naturaleza.
y esto sería el espíritu, ¿eh? Por lo tanto, lo bonito del dualismo es que no cede a la tentación de reducir el espíritu a la materia ni la materia al espíritu. Es respetuoso con los dos conceptos que nos vienen dados a la realidad, ¿no? Para la escuela del Sankhya y del yoga, utilizan, para entender bien, para ellos la naturaleza es, ahora lo voy a explicar un poco cómo es, ¿eh? La naturaleza es una especie de materia primera, es la materia del universo, está compuesta de tres constituyentes básicos, los voy a explicar brevemente, deberíamos ir. Y la naturaleza es material y por lo tanto es inconsciente, es oscura, aunque es activa, es muy activa, está en cambio constante, pero es consciente, no es capaz de conocer. Y como digo, es mutable, está siempre en un estado de cambio continuo. Ahora veremos los diferentes estados de la naturaleza. El espíritu es todo lo contrario. El espíritu es inmutable, pero es conocimiento puro. Un poco lo que estaba intentando explicar hace un rato, ¿eh? El espíritu es luz y es la capacidad de conocerse a sí mismo. Entonces ellos plantean la creación como una especie de espectáculo. La materia cambia, utilizan la metáfora de la bailarina, la naturaleza es como una bailarina, representa en el gran teatro del mundo la obra de la creación y el espíritu la contempla, es como un ojo. El espíritu es inmutable, solo mira, no es capaz de hacer ningún tipo de acción, mientras que la naturaleza está en un estado de cambio perpetuo, que es lo que sentimos constantemente en nuestro... Ellos tienen una teoría atómica, hay átomos también, ahora no puedo explicar toda la cosmología, pero simplemente enfatizar esta dualidad. Ellos utilizan una metáfora muy bonita para explicar la relación entre la naturaleza y el espíritu. Dicen que es como la relación entre un cojo, ¿no? Creo que se dice en portugués, coxo, y un ciego, un cego, ¿no? Dicen, creo que se entiende, ¿no? Es como la relación entre un cojo y un ciego. El espíritu es ve, pero es cojo. No puede, no es activo, no puede hacer nada. Y la naturaleza puede andar, pero es ciega, no ve, ¿eh? Ahora imaginemos que hay un cojo y un ciego en un camino, quieren ir hasta un sitio, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Ellos utilizan una metáfora, ¿no? Quieren ir hasta el final del camino y entonces, y esa es la historia para ellos de la creación, en el sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El ciego... A ver, siempre me confundo aquí. El ciego se sube... No, perdón. El cojo se sube encima del ciego, es decir, el espíritu se sube encima de la naturaleza y los dos hacen el camino juntos. Entonces, entienden que la creación es como esa colaboración entre el cojo y el ciego. Se necesitan mutuamente para llegar al final del destino, que sería la creación del mundo. ¿De acuerdo? Es una metáfora, los indios son muy didácticos en su manera de explicar las cosas, para que todo, utilizan estas parábolas para que todo el mundo lo entienda. Por lo tanto, la creación es una interacción entre el espíritu inactivo y la naturaleza, pero consciente, que puede dar dirección a la evolución del mundo, y la naturaleza activa, pero inconsciente, que no tiene sentido de dirección. Los dos se juntan y llegan al final del camino, que es la creación de este mundo y la creación de los seres humanos y de todo lo que existe. La naturaleza, como dije, está formada por tres elementos básicos, o energías. Es mejor llamarlos energías, porque ellos creen también, al igual que la física medieval o la física clásica europea, en los 4 o 5 elementos: tierra, aire, fuego y agua, ¿no? Y el quinto, que es el éter o el espacio. Esto es muy similar con las antiguas cosmologías griegas y nuestras físicas medievales, ¿no? Pero ellos, esta naturaleza primordial, está compuesta por 3 energías básicas, ¿eh?
las voy a escribir otra vez, porque si no estas palabras, para quien quiera tomar nota, se llaman Sattva, Rajas y Tamas. Sattva, no lo pronunciamos a la manera española, más a la manera portuguesa, si no decimos rajas, ¿eh? La J en sánscrito suena como en portugués, ¿eh? Es rajas, por lo tanto, y tamas, ¿eh? Voy a explicar esto y vamos a concluir aquí y espero que tengamos oportunidad de seguir, ¿eh? Incluso podemos montar un pequeño curso y tener una continuidad a quien le interese este tema. Bien, voy a explicar en qué consisten estas tres energías básicas, ¿eh? Y cómo se concibe la naturaleza. Sattva las podemos definir por color y por funciones, ¿eh? El sattva es blanco, el rajas es rojo y el tamas es negro. Esto en cuanto al color, ¿eh? Entonces el sattva es blanco, su movimiento es ascendente, es ligero, está caracterizado por el conocimiento y por la felicidad. De hecho, como veremos, es una cosa material, no es espiritual, ¿eh? Ahora luego veremos cómo funciona. El rajas es rojo, su color es rojo, está caracterizado por el movimiento horizontal, expansivo, es activo, tiene la capacidad de ser activo, tiene la cualidad del calor, es caliente, está caracterizado por el deseo y por el dolor también. El otro era la felicidad, este es el dolor. Finalmente el tamas es negro, su movimiento es descendente, es pesado, oscuro, frío y es también sólido. Y está caracterizado desde el punto de vista psicológico por la ignorancia, por la estupidez, por la intoxicación, el amodorramiento, ¿no? De la pesadez, por la ilusión, etcétera, etcétera. Bien, entonces quería decir una cosa simplemente. La naturaleza es como una materia, es materia, y antes de la creación del mundo está en un estado de equilibrio. Esto todas las cosmologías medievales y antiguas lo tienen, es lo que llamamos la naturaleza primera, está en Aristóteles también. Es el mundo antes de la creación, es una especie de caos, de materia oscura, todavía no existen las galaxias ni los universos, está todo contenido en esa... Es el estado previo a la creación del mundo o es el estado después de la destrucción de los universos, ¿no? Entonces, como dijo, para que la creación, estas tres energías se encuentran como si fuésemos en un estado de equilibrio, no están todavía, y para que el mundo se ponga en marcha, para que esta materia primera se ponga en marcha, precisa de la mirada del espíritu. La Biblia lo dice de una forma muy bonita, estas son ideas muy antiguas en realidad, y el espíritu sopló encima de las aguas, así empieza el Génesis, y entonces todo se pone en movimiento. Entonces tenemos, el espíritu mira a la materia queda estimulada y estos tres elementos se empiezan a agitar, un movimiento muy rápido, y entonces se produce toda la evolución del mundo, desde lo más sutil, que es el intelecto, hasta lo más tosco, que sería pues una piedra y el mundo material tal y como lo conocemos. Y entonces empieza un cambio incesante. Digo, hay átomos, hay elementos, no lo voy a explicar ahora porque sería muy largo, pero hay de cómo desde el principio va evolucionando la creación del universo hasta llegar a las sustancias materiales a través de los elementos y de los átomos, porque como digo, tenían una teoría atómica igual que los griegos. Para ir acabando, solo me gustaría decir una cosa, y en la próxima clase o conferencia, que no sé cuándo la vamos a hacer, pero la vamos a hacer, podemos continuar, porque digo, esto es un proceso, solo quería un poco compartir con vosotros la profundidad de este texto, que son solo 2 paginitas, pero como veis da mucho de sí,
y daros un poco a conocer lo interesante que son los Yoga Sutras, aunque seguramente de momento pensáis que tiene muy poco que ver con los asanas, los cuales practicamos en yoga, pero todo esto está por debajo del contexto. Sí, me gustaría decir simplemente, y vuelvo a lo de antes, que la mente es material. No es ese espíritu original que es la mirada pura, y que la mente está compuesta de estos tres elementos, sattva, rajas y tamas, y que es puramente material. Esto es una teoría muy moderna en el fondo, y no es materialismo, porque estamos en un dualismo, pero en el fondo Patanjali nos dice que nuestros sentimientos, nuestras concepciones, y incluso nuestras ideas son materiales, cosa que nos parece difícil de entender, y revierte una teoría material de la mente, que no somos. Para intentarlo decirlo con una comparación otra vez fácil, y que quizás ahora los ordenadores o computadores nos ayudan mucho. Nuestra mente sería como el ordenador o el computador, y la conciencia sería como la electricidad que lo pone en marcha, para entendernos un poco, ¿eh? El ordenador, con solo ceros y unos, es capaz de mostrarnos en la pantalla películas en Technicolor y podemos hacer un mundo entero. Ahora, sin electricidad, el ordenador no funcionaría. Vuelvo al tema. Entonces, entendamos eso es muy importante. La mente no somos nosotros seríamos la electricidad. Si sigo aquí, nuestra verdadera identidad sería la electricidad que lo anima, el espíritu, compartiendo con nuestro origen divino, y no el hardware que está allí y que es totalmente inerte, pero todo lo que hace, simplemente con enchufarlo a la corriente. Y perdonad esta comparación fácil, pero intento un poco hacerlo todo un poco más fácil. Por lo tanto, vuelvo a lo que decía antes. Por eso, para Patanjali, tenemos que desidentificarnos de la mente. Nosotros no somos el hardware, somos la electricidad. Aquí es muy importante. Es como si confundiésemos, la mente es un instrumento en realidad, no es el sujeto. Nosotros, como cuando nos identificamos con la mente, pensamos que nos identificamos, para decirlo otra vez en un lenguaje muy coloquial, ¿eh? Esto es como confundir la raqueta con el tenista, o el violín con el violinista. El que toca es el violinista, aunque el violín sea imprescindible para la música, ¿no? Voy a acabar. Pero esto es por eso, y enlazo a lo que decía antes, el yoga de Patanjali lo que nos quiere darnos a entender que nuestra mente es un simple instrumento. Por eso la tenemos que apagar finalmente, ¿eh? Porque para volver ciertamente a nuestro verdadero origen. Voy a acabar describiendo estos tres energías, sattva, rajas y tamas. Por lo tanto, cuando se pone el mundo en marcha, esta materia primera, que es oscura y que es un caos informe al principio, la creación se diversifica en dos vertientes. Por un lado se crea el mundo físico, y por otro lado se crea el mundo psicológico, el sujeto, nosotros como ser con cuerpo y mente material y que nos movemos, ¿no? Por lo tanto hay una doble creación. Por eso estas energías se pueden entender tanto en un sentido físico como en un sentido psicológico. He dicho, el sattva es felicidad, es una cualidad psicológica, pero también es ligereza, es lo que hace que es subir, ¿no? El tamas es inconsciencia. Todas las drogas, por ejemplo, tienen un efecto tamásico, porque aunque al principio parece que tienen un efecto muy rayásico, que excitan, luego siempre acaban atontando. El resultado final es siempre el atontamiento, ¿no? Por lo tanto, el tamas a nivel psicológico produce modorra, sueño, pesadez. A nivel físico es lo que da solidez a esta mesa. Es la ley de la gravedad, para transportarla a términos más físicos, ¿no? Entendéis que estas dos cualidades se ven, todas son materiales. La modorra también es material, aunque no nos lo parezca, ¿eh? Por lo tanto, podemos acabar de entenderlo, observar en nuestra mente, y los indios constantemente, la Bhagavad Gita, por ejemplo, clasifica el mundo entero respecto a esas tres energías. Hay comida sátvica, la comida que nos da salud, nos da ligereza de espíritu, nos da bienestar. Hay comida rayásica, la comida con mucha sal, mucho picante, que nos produce al final
dolor, nos produce enfermedad, y hay comida tamásica, que normalmente es la comida de un día para otro, que está ya medio podrida, o que es muy sosa, ¿entiendes? Entonces, los indios tienen tendencia a clasificar todo según estas tres energías. Para poner un ejemplo más y acabar ya, nosotros podemos clasificar el funcionamiento de nuestra mente según estas tres. Pongamos por un ejemplo, ya que estamos en una institución educativa y somos todos estudiantes o profesores, ¿no? Cuando vamos a preparar un examen, estamos estudiando de repente y ese día tenemos un buen día y qué concentrado estoy, boom, 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 trabajo, todo sale bien, estamos como muy centrados. En ese momento en nuestra mente predomina, esto se llaman gunas en sánscrito, predomina el guna sattva, es una mente sátvica. Y a que todos, cuando realmente estamos muy concentrados en lo que hacemos, sentimos un placer muy especial, que no es el placer de tomar una cerveza o de írselo a pasar bien, es otro tipo de placer, que es el placer sátvico, que es de la mente concentrada, de la mente tranquila, ¿vale? Otro día, estamos preparando el examen, no sé qué pasa hoy, te levantas, vas a la nevera, coges un refrigerante, vuelves, luego piensas en tu amigo, le envías un mensaje, estás todo el rato moviéndote, eres incapaz de sentarte y concentrarte. En tu mente está dominando el guna rajas, el del movimiento, como digo, el de la actividad. Finalmente, estamos intentando estudiar y caes dormido, te cuesta mucho, está predominando en ti el guna tamas. Por lo tanto, como digo, me parece que es muy ilustrativo y es muy fácil de entender lo que estoy ahora intentando explicar. Y ya para acabar esta exposición, decir que la primera parte del yoga de Patanjali va precisamente de esto, de hacer la mente, y aquí no tengo ahora tiempo, la mente en su estado puro es puro sattva. Y así se llaman los Yoga Sutras, es otra terminología que esta no es del budista. En lugar de chitta, la mente es el intelecto, que es la parte más refinada de la mente, es sattva puro. Y la primera parte del yoga de Patanjali es refinar nuestro flujo mental, nuestra mente, de los componentes tamásicos y rajásicos y que tenga el sattva más puro. Esto es el tipo de contemplación cognitiva, ahora no podría extender, cuando eres capaz realmente de concentrarte mucho y experimentar estados muy, muy placenteros. Que tampoco es eso, tampoco va de eso, ¿no? Pero que esto es típico. San Juan de la Cruz nos habla, y son estados que en un momento dado hay que rechazar, porque hay que ir más allá de ellos. Pero todos sabemos que el meditante y el monje que es capaz de conseguir grandes estados de absorción mental, siente un tipo de paz que no sentimos en nuestra vida ordinaria, ¿no? Por lo tanto, esa es la primera parte del yoga, purificar la mente y que sea puramente sattva. La segunda parte del yoga es ir más allá incluso del sattva, como digo, y volver al purusha original y a la fuente de energía original. Esos son los dos objetivos del yoga de Patanjali. Muchas gracias por vuestra participación. Muy bien. Espera, que quizás quieres preguntar algo. No sé si tenemos un ratito de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, Una tenéis. pregunta de pronunciación. ¿Es una R? ¿Eso es una V? ¿Es ¿Dónde? sattva? Eso es una V. Ah, es sattva. Sattva. O sea que Sattva como si fuera una V. Como una W, sí. Es una V, no es una R. Ah, claro. Sí. Además de Patanjali, ¿hay alguien que exponga ideas similares a estas? Sí, a ver, te digo, esto de las tres gunas, por ejemplo, viene del Sankhya, no es original suyo, ¿no? Pero un poco el Vedanta también lo adopta, ¿no? El Vedanta también lo adopta. Hombre, lo verdaderamente original de Patanjali, esto obviamente está en Patanjali, es haber ideado el método de meditación del yoga, de los distintos que todavía no he explicado, ¿no? En realidad. Pero hay como un fondo común de muchas escuelas. Pero lo que quería decir es que él, por ejemplo, hereda la cosmología, ¿no? Y la ontología del Sankhya. Todo esto de dualismo le viene de maestros anteriores. Su gran originalidad es proponer este camino en 8, ¿no? Del Ashtanga Yoga, que me he referido un poco, y de hacer todo un sistema psicofísico para llegar a percibir esta...
Decir también, y esto es importante para los que hacéis yoga, ¿no?, que para Patanjali la palabra yoga, muchos de vosotros os habrán enseñado en las clases de yoga que yoga quiere decir unión, ¿eh? Pero realmente yoga no quiere decir unión. Para Patanjali no era unión. Esto es posterior, ¿eh? Porque yoga, el sentido original es técnica, es un método. Y se utiliza, por ello, es una aplicación. Viene de la raíz yuch, que quiere decir uncir. Tenemos esa misma, la palabra relacionada en español es yugo, ¿eh? Entonces, yoga era, en su sentido original, es método, es aplicación, es sistema. Por eso hablamos del yoga de la devoción, que es la técnica de la devoción, la técnica de la acción, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si os dais cuenta, para Patanjali, que no era un Vedantín, no se trataba de unir el alma con Dios, sino todo lo contrario. Él lo que está haciendo es separar. Él lo que quiere hacer es separar el espíritu que está incrustado en la mente, en la materia, y esto lo podemos explicar en otra clase, y sacarlo. Por lo tanto, el yoga aspira a separar, a extricar el espíritu de la materia. Esto es importante, ¿no? Porque luego el yoga lo monopoliza el Vedanta como técnica. Pues el yoga al final es una técnica que va más allá de las religiones, va más allá de las escuelas, y tenemos yoga del Vedanta, tenemos yoga budista, jainista, tántrico, porque acaba configurándose como una técnica. Pero sí que me interesa decir, porque eso incluso, que yoga para Patanjali no es unión, sino simplemente técnica, un método. Y es el método para separar la mente, que es material, y que es la prakriti, ¿okay? Ahora me entendéis un poco mejor, de la conciencia, que es el purusha y no es material. Sí, aquí, luego ahí. Sí, por favor. Bueno, no sé si se puede contestar de manera corta, pero... Lo intentaré porque es muy tarde para todos. ¿Qué visión tenía Patanjali de la muerte? Bueno, la muerte ahí, la muerte realmente para él la muerte es simplemente un cambio de estado. Eso es universal, ¿no? Para cambias de un estado a otro estado, ¿no? Entonces, la muerte no es tan importante, porque evidentemente Patanjali, al igual que todas las escuelas filosóficas de la India, menos los materialistas, y en la India también había una escuela materialista, todos ellos creen en la reencarnación. Es curioso que para nosotros sea algo tan extraño, y en la India, que hay tantas escuelas y tantas opiniones diferentes, todo el mundo daba la reencarnación como algo natural, ¿no? Entonces, la muerte es solo un cambio de estado. Lo que tú ves muerte desde aquí es nacimiento en el otro lado. Muerte y nacimiento son casi sinónimos, ¿no? Cuando para ellos tú te mueres aquí significa que vas a nacer en otro sitio. Entonces, es importante, no hay que sacarle importancia a la muerte, pero no deja de ser un cambio de estado. Es evidentemente el momento en que tú te vas, y es muy importante lo que hagas en tu vida, porque lo que has hecho, el karma, determina lo que vas a nacer. También es importante, ¿no? Y para ellos el nacimiento humano es el nacimiento más importante. Es mejor nacer humano que nacer Dios. Porque los dioses viven en el sentido, no en el sentido cristiano, evidentemente, que Dios es otro concepto. En el sentido cristiano los dioses corresponden a los ángeles, ¿no? Pero los dioses viven en un mundo de tanta felicidad que no se esfuerzan, ¿sabes? Porque viven en el cielo donde no existe prácticamente el dolor, aunque un día pierden ese cielo. Para estas filosofías indias, el mundo en el que vivimos es el karma bhumi. Bhumi quiere decir tierra. Es el lugar en donde venimos a trabajar. No venimos a pasárnoslos bien, sino que venimos a trabajar. Todos tenemos esa experiencia real en nuestras vidas, ¿no? Pero es muy interesante porque esa mezcla de dolor y placer permite que mejoremos como seres humanos y que acabemos y que nos hagamos realmente sabios. Incluso llegan a decir que los dioses tienen envidia de los hombres, porque estamos en un mundo que nos permite el esfuerzo y nos permite el mejorar, ¿no? Y realmente nos permite la sabiduría, que de cierta manera, si vivimos en un mundo de placeres, ¿no? Pues es muy difícil. Jesucristo lo decía de otra manera, con la parábola de los ricos, ¿no? Que es muy difícil que entren en el reino de los cielos, porque aquí a veces, aunque los ricos también sufren. Bueno, no quiero enrollarme más. Buenas noches. ¿Podría recitar un aforismo para nosotros? Sí, puedo recitar. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Ata yoga nusha sanam yogas chitta vritti nirodha
tada drashtuhu swarupe vastanam vritti sarupyam taratra vrittayaha panchatayaha klishtaha pramana viparyaya vikalpa nidrasmitayaha, etc. Yo me lo sé de memoria, o sea que eso también es una práctica y son fáciles de aprender porque empecé con el primero, es Ata Yoga Anushasanam, que quiere decir Ata, ahora empieza Yoga Anushasanam, es la enseñanza del yoga. Es el primer aforismo. Ahora empieza Yoga Anushasanam, la enseñanza del yoga. El segundo que he recitado es la definición. Yogas Chitta Vritti Nirodha, que es el yoga, es Chitta Vritti Nirodha, es la cesación, Vritti es proceso y Chitta es mente. Y esa es por eso he dicho, El segundo es Yogas Chitta Vritti Nirodha. El yoga es la cesación de los procesos mentales. Y luego continúa, ¿no? Yo hice la relación con algunas referencias de la filosofía occidental con algo que habéis dicho. Uno es los 3 errores básicos, relacionan con grandes escuelas de filosofía. Por favor, Por me ejemplo, interesa mucho oírlo. Pensar que nosotros somos la mente, este es el cartesianismo. Muy bien. Que hay una frontera entre el interior y el exterior. Esta exterioridad se ve mucho en la fenomenología más inicial. La fenomenología es la imposibilidad del acceso al interior y cómo se hace diante de ese problema. Y otra es pensar que la luz viene siempre del exterior, es como el empirismo más básico. Muy bien. Que sabe muy interesante que estos son los 3 errores básicos, que son fundamentos de la civilización moderna. Pues tomo nota de ello, gracias por la comparación, a mí me enriquece mucho. Una última pregunta. Otra referencia a nosotros. Sigue, Esa es una referencia, más 2 referencias que habéis hablado sobre la relación de mente y cuerpo, la dualidad. Y hay un filósofo de la mente que es chileno, que ha hablado mucho de eso, de este modelo del problema de mente y cuerpo, que es Francisco Varela. No sé si conoces. No lo conozco, no tengo el placer. Es chileno y ha hecho una investigación muy interesante sobre exactamente la parte de filosofía de la mente. Y toca ese problema, y él ha salido de un raciocinio muy filosófico y ha estudiado después filosofías orientales, que utilizó como base para su filosofía de la mente. Es muy interesante. Y la última, el dualismo de que hablas, es muy próximo de que habla David Chalmers. Ah, sí, conozco a David Chalmers. Es muy próximo. De hecho, en este libro que digo estará en la biblioteca, que le interese, y este está en español, no está en catalán, hablo de David Chalmers, que es un filósofo de la mente, el gran filósofo de la mente norteamericano, que realmente ha revolucionado. De hecho, aquí cito los problemas, y Chalmers lo dice claramente, los problemas fáciles son los que Patanjali explica con una teoría material de la mente. Y los problemas difíciles son los de la conciencia, ¿no? Estás ahí, para mí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y si ves el libro, lo cito porque es muy, muy interesante. Y la filosofía de la mente contemporánea va en esa dirección, ¿no? Última pregunta. ¿Los aforismos son lo mismo que los nombres? No, son cosas distintas, ¿eh? Intento explicarlo muy rápidamente. Mantra es otra cosa, ¿no? El mantra, a ver, el aforismo es un estilo literario en la India, ¿no? Es un estilo literario, se llama sutra, es una literatura que empieza, es una literatura, como digo, significa hilo, y es una literatura técnica, en la que se componen tratados, y son tan breves por el motivo de poder memorizarlos, ¿no? En la India esa idea de la memorización es muy importante, ¿no? Y es una forma también de mantener, como digo, la mente despierta, ¿no? Ahora nos cuesta mucho memorizar cualquier cosa, ¿no?
y nos aburre mucho y es muy pesado. Antes no, antes en la escuela que yo conocí en mi infancia memorizábamos muchas cosas, ¿no? Ahora injustamente hemos atacado a la memoria, que yo pienso que es un gran error en la educación contemporánea, ¿no? Porque uno puede tener una mente crítica y al mismo tiempo aprender a memorizar cosas, ¿no? Las cosas. Entonces, volviendo al tema, sutra, digo, es un estilo en que tú, básicamente, grandes tratados que son muy extensos, los condensas, siguiendo una técnica literaria especial, ¿no? Entonces son hilos, y es decir las cosas con el mínimo de letras posible. Los antiguos, los máximos representantes de la brevedad del sutra son los gramáticos, que hacían sutras muy condensados, que decían que si se ahorraban media sílaba, se alegraban como con el nacimiento de un hijo, porque eran especializados en hacer un lenguaje súper condensados, ¿no? Entonces el sutra básicamente está destinado para elaborar tratados. El mantra es otra cosa. El mantra muchas veces son pequeñas frases, o a veces son solo sílabas, que están cargadas de un poder especial, y que sirven para invocar divinidades, o para invocar otras. Entonces tienen una función diferente, tienen una función más meditativa, sirven para la meditación, sirve para la invocación. Mantra viene de una raíz sánscrita que es man, que quiere decir pensar, pensemos en una raíz indoeuropea, mind en inglés, ¿no? Y tra, que es instrumento de pensar, pero entonces el mantra, digo, tiene una razón más meditativa, más de invocación, mientras que el sutra es algo expositivo, que se utiliza en los maestros para enseñar, que tú memorizas y que luego tú utilizas. Tú tienes el sutra, es como cuando en una conferencia, por ejemplo, ¿no? Los conferenciantes nos hacemos un guión de lo que vamos a decir, ¿no? Entonces, esto lo hacemos todos, los profesores lo hacen mucho también, ¿no? Eso serían los sutras, el guión de una conferencia, y luego vamos desarrollando lo que decimos. Pero el guión nos sirve para no perder el hilo del discurso, otra vez es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, mantra es una cosa, y mantras hay muchos, pero son sílabas o oraciones con un poder especial para la meditación, y el sutra, digo, es el guión de un estudio. Muchas gracias y nos vemos otro día. Que nos ha dado una clase muy interesante. Yo sé que os queréis con muchas preguntas que queréis formular, así que apuntadlas para el segundo curso. Sí.